nadie quería darle. ¿Me esperan un segundo que quiero hacer algo re importante? Quiero cambiar. ¿Alguien me ayuda con la disposición? Porque hay 26 personas y yo no veo a los 26. Pero sé que puedo cambiar la forma de verlos a todos. Cambiar diseño. Acá, vamos a... Y se ven 9 nomás, ¿no? No, ahí está, ahí los veo a todos. Ahora tengo 30. Se puede ampliar. Sí, ahí la amplié. Igual la amplié y ahora veo que tengo todas cámaras silenciadas. Vos, Jimena, Jonah. Bueno, no importa, ya está, no voy a volver con este tema. Los que veo las caritas, les veo. Los que se pueden poner las caritas, la verdad me harían feliz. Miren qué poco pido, ¿no? Qué poco. Entonces, les decía, los jacobinos se lo tomaron en serio. Y no te excuses, Andrea, no hay problema. Yo ya está, ya sé. Los que pueden, pueden. Y dijeron, vamos a ocupar la asamblea. Y vamos entonces a ocupar un espacio nosotros en la asamblea. Si somos todos iguales, bueno, somos todos iguales. Somos pueblo. Y entonces, claro, copan la asamblea y van por más. Y radicalizan la revolución. Radicalizan la revolución. Si ustedes lo ven en el título de Pizarello, se llama La Revolución Francesa, Poder Constituyente y Democracia Plebeya. ¿Y a qué hace referencia por democracia plebeya? Bueno, justamente a esto, a que van a copar la asamblea y entonces, fíjense esto que les decía antes de las instituciones, desaparece para siempre la institución, los estados generales que les conté que habían nacido en el año 1356, ya está, no va más, cae para siempre. Se crea un nuevo órgano de gobierno, que es la Asamblea Nacional, y dicen, bueno, si esta es la nueva forma de gobierno, gobernemos, ¿correcto? La copan, promueven una nueva asamblea constituyente, ¿sí? Y esta asamblea constituyente va a sancionar una nueva constitución. Una nueva constitución que sí podemos decir no es feminista, hay que decirlo, pero obviando esto que no es menor, declara la universalidad de los derechos, siempre haciendo esta salvedad, ¿no? Y declara también la posibilidad de que todos puedan elegir y ser elegidos, y termina con la categoría de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y dice, somos todos ciudadanos, todos tenemos derechos políticos a elegir y a ser elegidos. Es decir, proclama el sufragio universal para los mayores de 18. Pero ¿saben qué más hace? Una de las dos cosas fundamentales que se hicieron en Francia para crear ciudadanía, porque la ciudadanía no existía, quiero que tomen en cuenta la materialidad de esta frase. Cuando uno dice la ciudadanía no existía, significa que todos todavía seguimos siendo, y además no se olviden que las noticias no circulan, súbditos de Dios, hombres de un señor feudal. Hay que decirle a esta gente que es gente de servidumbre, como dice Macri, el gaucho, porque no sé, creo que la vez pasada fue el día de la tradición, ¿ok? Y me salió con Macri el día de los videitos de Macri diciendo, y el gaucho que nunca te deja en el camino, y esa idea del gaucho bueno que está ahí para servir. La gente es muy servicial, y no se cree esta idea de que hay que empoderarla. Y ahí van a la carga de los jacobinos, hay que empoderar. ¿Qué hacen? Bueno, declaran el fin de las aduanas internas. Declarar el fin de las aduanas internas no es como nosotros lo podemos pensar acá, la idea de crear un mercado, que siempre te asociamos a crear un mercado. No, sino el tema de que yo también ahora puedo ir de un lugar a otro y no tengo más que pedir permiso para pasar de un feudo a otro. No hay más feudo, se terminó la idea de feudo, ¿correcto? Somos todo un territorio, ¿está? Somos todos ciudadanos de este territorio. Y además vamos a crear un ejército nacional. Y se asocia, y aparte esto que quiero que lo vean ya como una tendencia hacia futuro, la idea de que el ejército nacional tiene que ser integrado por todos porque todos tenemos que armarnos en defensa de la patria. Y además nace aquí la idea de que por pertenecer a una patria tenemos derechos. Ustedes no se olviden que yo les conté que el Estado, a cargo de la monarquía, tenía roles muy importantes en cuanto a la manutención, la creación de talleres nacionales, la creación de almacenes, la producción de granos, el almacenamiento de granos, la creación de hospitales. Entonces, todo eso que estaba a cargo de la monarquía,
cuando se proclama la República, ¿a cargo de quién va a estar? A cargo de un Estado laico que va a estar a cargo entonces de los ciudadanos que van a ser elegidos por el pueblo. Entonces, integrar todas las instituciones del Estado también es creación de ciudadanía y también es servir a la patria. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, en Francia es muy común que cuando es la guerra dicen, bueno, los soldados son a los quienes tenemos que sostener porque ellos son los que defienden la patria. Y ahora cuando fue el tema del COVID, salió el presidente a hablar y ¿saben lo que dijo? Nuestros enfermeros y médicos son nuestros soldados, son los grandes servidores de la nación. ¿Por qué? Porque así lo ven ellos. Porque participar de la función pública es hacerse piel con la ciudadanía, es servir a todos. Y lo que hicieron los jacobinos entonces fue decir, bueno, entonces el ejército lo tenemos que copar. Y además no se olviden que cuando se declara el fin de la monarquía, se viene, lo digo así muy vagamente, una guerra hacia el reino francés de todos los otros reinos y todos tienen que armarse en defensa de la patria por la invasión que va a llegar para defender las instituciones de la monarquía. ¿Correcto? Entonces, ¿qué proclaman los jacobinos de la mano de Marat, de Robespierre? Después, si quieren, no tengo tiempo para contarles quiénes son, porque el tiempo me apremia. Van a decir, bueno, ahora el ejército se va a integrar por sorteo. Por sorteo, esto es revolucionario. ¿Cómo integraba San Martín los ejércitos? ¿Por sorteo? No, tenía que ir a mendigar, como mendiga el gobierno un impuesto extraordinario. Entonces, la gente bien decía, vamos a darle algún esclavo para los ejércitos, donale un esclavo, eso decían, ¿no? Pero nunca mandaban a sus hijos a los ejércitos. ¿Y qué proclaman los jacobinos? Todos vamos al ejército por sorteo, el hijo del pobre y el hijo del rico. Y hacen de la Guardia Nacional una institución que defiende los valores de la ciudadanía. Todo esto es muy movilizante, muy movilizante. Hay otra agrupación que no son los jacobinos, que son los girondinos. ¿Escucharon sentir los girondinos? ¿Sí? Bueno, los jacobinos, tal vez vamos a decir lo siguiente, no hicieron una buena lectura de la situación, porque es muy natural que desde la capital tienda a, ¿cómo decir?, proyectar lo que pasa como si pasase en todo el país. Vieron que yo soy porteño, no sé, acá quienes no son porteños y porteñas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Solo 5? ¿Quiénes de 5 no cámara? Hay que hacer la aclaración. Por porteño se refiere a ciudadanos del AMBA o gente que es del interior, porque es lo mismo en realidad. Me refiero ni AMBA, me refiero casi capital, te diría. Si querés te banco primer cordón. Pero después ya no. Yo no, dice Carmen. Es todo lo mismo. No. Toda la gente que labura en Quilmes, ¿cuánta gente uno conoce que labura y vive en Quilmes? Labura en Capital Federal y vive en Quilmes. O estudia y labura en Capital Federal y vive en Quilmes. Es lo mismo. No, ¿de dónde sos, Javier? Yo soy de zona norte de la ciudad de Capital. ¿De dónde es de Capital? Te invito Munir, cuando quieras te invito acá a Chingolo a venir a tomar una cervecita y hablamos. Pero conozco. Escucha lo que quiero decir. Es muy natural. Yo soy bien porteño, estoy en Palermo, miren, le digo la verdad, yo estoy acá a una cuadra del poder central de la nación, que es la Embajada de Estados Unidos. Estoy acá. Estamos acá al lado, cogobernamos yo y ellos. Tengo la embajada y la sociedad rural. Conmigo hacemos un cónclave. Es muy natural proyectar que lo que pasa en la capital pasa en el mal llamado interior. Y eso le pasa a todas las capitales respecto de lo que ellos llaman en las capitales el interior, mal llamado, porque uno lo dice interior con desprecio desde la capital, ¿no? Y lo que pasa con las localidades que no son la capital es que hay una propia idiosincrasia, hay un propio idioma, hay una revalorización de lo que es negado desde lo que son las ciudades de las luces, ¿sí?
Y esta fue la mala lectura de los jacobinos, que proyectaron que lo que ellos pensaban que pasaba en todas las regiones de Francia. Y no pasaba así. Claramente que no pasaba así. Y las tradiciones de cada uno de los localismos fueron de alguna manera menospreciadas con el avasallamiento de unos loquitos de la capital, que encima tenían promedio 22 años. Eso es lo que tenían. Creo que Saint-Just, que era uno de los mejores amigos de Robespierre, que llevaban adelante la revolución, tenía 19. Estamos hablando de quiénes encabezaban la revolución. Uno puede decir un chiquito de 19. ¿No? Por eso uno tiene que saber que la revolución la encaran los adolescentes. Tal vez ya se les ha pasado el cuarto de hora. Y con todas las contradicciones que los adolescentes tienen, ellos son los protagonistas. Lamentablemente es así. La sabiduría llega cuando ya no sirve para nada. Y bueno, es así. Los girondinos, entonces, escuchen lo que voy a decir, eran comerciantes del interior, eran burguesía provincial, eran armadores de puertos de la costa, eran más liberales que intervencionistas, ¿sí? Y estaban más preocupados por la rivalidad entre centro y periferia, ¿sí? Que por destronar a una monarquía. Lo que veían en las localidades, que no eran la capital, eran el avasallamiento de instituciones que venían proclamadas desde la capital sin importar lo que estaba pasando en las propias jurisdicciones y la problemática local. ¿Correcto? Entonces, cuando los jacobinos empiezan con todas estas medidas y encima empiezan a ver que quienes no cumplen, para los que no cumplen, hay que aplicar leyes que después fueron autodenominadas leyes del terror, el movimiento que se autoproclamó girondino fue convocado, digamos, la verdad, si les tengo que decir sociológicamente cómo se unieron, no tengo idea. No sé si por carta, carretas que iban de un lado a otro. Honestamente es difícil saber cómo fue la correspondencia que circuló para lograr, pero lo que finalmente pasó, un ejército que viniera de todas las regiones del interior de la Francia profunda a la capital, una marcha a la capital, en defensa de los valores tradicionales y para acabar con esta horda de loquitos que se autoproclaman jacobinos y que no saben lo que está pasando. Y para volver a restablecer los valores, vamos a decir, más tradicionales y católicos, que tienen que ver con la idiosincrasia que no es la de los parisinos y locales. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Lo que venían a hacer era ponerle fin a una dominación, ¿sí? Local. Yo un poco lo asocié mucho a lo que pasó con Vicentín. ¿Vieron lo que pasó con Vicentín? Que no hizo tampoco. Ahí es como que Alberto Fernández hizo una mala lectura del terreno. Casi parecía la que hicieron los jacobinos. Es decir, ¿dónde vive Alberto Fernández? En Puerto Madero. Entonces es difícil desde Puerto Madero, con un decretito, decir, intervenimos una empresa que está en una ciudad que nadie sabe que existe y ahora todos sabemos que se llama Avellaneda, y no es Avellaneda de donde es Ferraresi, que acaba de asumir el Ministerio de Hábitat y Hacienda, no, es Avellaneda Santa Fe. ¿Y quién sabía que existía Avellaneda Santa Fe? Ahora sabemos que Avellaneda Santa Fe vivió su época de gloria en la historia de la Argentina, que fueron los eventos de Vicentín. Nunca la sociedad de Avellaneda Santa Fe estuvo más movilizada en su historia que en el evento de Vicentín, una ciudad, ¿no? ¿Y qué le pasó a Alberto Fernández? No entendió la movida local. Ustedes saben que mandó interventores que no tenían espacio en el hotel, que los del hotel le dijeron, no tenemos habitación para vos, y tuvieron que dormir en un auto. Eso es no entender, más allá de las buenas intenciones para algunos o pésimas para otros, no importa, no entender una lectura o no hacer una buena lectura del terreno y llegar más fortalecido y entender la dinámica interna de ahí, de lo que estaba pasando. Y eso es lo que pasó, o eso es lo que permite explicar tal vez por qué el movimiento revolucionario jacobino, que tenía muy buenas intenciones y proclamó derechos que
alcanzaban al conjunto de la mayoría de los habitantes, que eran más o menos 25 millones, fue derribada por esos millones que le dieron la espalda. Decís, pero ¿por qué le dieron la espalda? Si era para ellos. Bueno, no entendieron esos valores. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Entonces, desde todos los rincones de Francia, en el año 1794, se hicieron lo que fue una, perdón que lo explique así pésimamente, pasa que no tengo tanto tiempo, una contrarrevolución, que es la contrarrevolución termidoriana. Lleva ese nombre porque ocurre en el mes de Termidor, ¿sí? No sé si saben, no sé si les conté que los revolucionarios franceses instauraron un nuevo calendario, creo que se los conté, se los conté o no se los conté. Bien, Javier dice sí, gracias Javier. Yo me guío en tus sí o tus no para saber si estoy bien. Javier, gracias. Entonces, les decía, el nuevo calendario que tenía 10 días por semana, 30 días por mes, si hacen la cuenta les sobra 4, son 4 de feriado, que podemos hacerlo a fin de año para que sea un buen fin de semana largo, es un buen calendario, está bueno 10 días en vez de 7, porque podés hacer más actividades más espaciadas, ¿entienden? Por ejemplo, una vez por semana serían 3 veces al mes, tapiola, piénsenlo. Y además podrías hacer, por ejemplo, fines de semana de 3 días y un día en el medio que cortás y después fines de semana de 2. Un día 2 y 1 y después otros de 3. ¿Entienden cómo es la dinámica? Bueno, está bueno para pensar en irte más días y promover el turismo interno. A mí me gustaría. Y además haría otras actividades como, por ejemplo, tomar clases de piano o jugar al básquet. No sé. Cada uno piensa lo que le gustaría hacer. Bueno, ¿qué? Bueno, no El día importa. Osvaldo. ¿Cómo? El día Osvaldo, sí. Yo no les conté, pero yo en realidad un día creé un calendario igual y después, a los 2 años, me enteré que los revolucionarios franceses ya lo habían hecho y me quise morir porque ni eso pude inventar. Vieron que no puedes inventar nada ya. Se te ocurre algo, lo buscas por internet, ya existe. Y dices, qué garrón, ya existe. Y yo un día inventé el calendario así y después descubrí que ya existía. Pero les puse hasta días a los nombres, nombres a los días. No sé si saben que los días están asociados a los planetas, ¿no? Por ejemplo, lunes, Luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno y domingo no. En inglés es Sunshine, el día del sol. Y yo creé, por ejemplo, Plutes, que es por Plutón, Neptunes por Neptuno y Uranes por Urano, que esos no estaban descubiertos. Y ahí tienen los 3 días que faltan. Hoy, ¿qué día es? Uranes. Es fácil. Lo decís muchas veces y te surge, ya es como te lo familiarizás. Bueno, eso sí que no hicieron los revolucionarios, pero sí metieron nombres de los meses y tenían que ver con los tiempos de las cosechas. Tenía pretensiones de universalidad de este calendario, pero claro, no funcionó porque era un calendario pensado para los periodos de cosecha de Francia, no era universal. Sepan que todos los movimientos revolucionarios, también les voy a decir esto que les va a gustar, crean su propio calendario. Los rusos también tuvieron su propio calendario, ¿sabían? ¿O no sabían? Que levante la mano, ¿quién sabía que los rusos tuvieron su propio calendario? ¿No? ¿No sabían? Tuvieron un calendario cuando fue la revolución, a partir de creo que de 1920 y pico, que era de 5 días por semana. Y le sacaron los nombres a los días y le pusieron a cada día un color. Esta no la tenía. Le pusieron a cada día un color y vos te tocaba feriado según el color que te tocaba. Por ejemplo, si vos eras verde, vos sabías que cuando era verde era feriado para vos. Bueno, no se enteraron todos de esto, generó trastornos porque no te podías juntar con tu familia, porque vos no sabías quién era verde. Entonces te tocaba verde y el día que te tocaba verde no sabías con quién ibas a compartir algo. Después no funcionó y lo pasaron a un calendario de 6. Y tuvieron un calendario de 6 durante muchísimos años, 6 días por semana. ¿Saben por qué hicieron esto? Porque decían que la unión no debía de tener la marcha productiva. Esto todo tiende al nacionalismo. Bueno, listo. Me olvido de esto. Voy a hacer lo siguiente, me queda media hora. Voy a usar 15 minutos de la media hora para decir una cosa de la constituyente de 1795 y los otros 15 los voy a usar para hablar del trabajo. Solo espérenme un segundo que voy a poner las milanesas en el horno. Espérenme. Ya voy.
Ya está. Tenía todo preparado. En 1795, en 1794 se produce la Revolución Termidoriana, ¿correcto? Ya habíamos hablado de Rousseau, ya habíamos hablado de la representación, ya hablamos del voto directo, hablamos de la concepción negativa de la propiedad, todo eso hablamos, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Yo entiendo que sí. Espero que sí. Después de que cae la Constitución de 1793, los jacobinos, bueno, tuvieron muchas ejecuciones sumarias, mataron mucha gente. ¿Qué están diciendo? ¿Está todo bien en el chat? Sí, sí. No, yo Sí, también. Ok. Yo también tengo problemas de conexión igual, ¿eh? Va súper, súper mal. Por eso apagué la Sí, a cámara. mí se me cierra, se me colgó varias veces y tuve que volver a entrar por eso. Pero tal vez era yo. Bueno, menos mal. Gracias, Belén. Bueno, les decía, en julio de 1794 se produce entonces esta revolución termidoriana, que justamente es el nombre del libro de Pizarello, que es Un largo termidor. Un largo termidor está asociado a esta revolución termidoriana que les contaba que es de los girondinos, junto con apoyos internacionales de todas las monarquías de otros países que vienen a defender el reino en contra de estos valores absurdos de los jacobinos, que son democráticos y nadie sabe bien qué es democracia, y para que ustedes sepan, la democracia tiene una connotación en este periodo muy negativa, porque Aristóteles creía, no, los griegos, tanto Platón como Aristóteles, no tenían una concepción positiva del gobierno democrático. La palabra democracia va a tener una concepción positiva recién después de 1950. Así que cuando ustedes leen democracia en ese periodo es algo malo, es el gobierno de las mayorías irracionales, ¿está claro? Y los que protagonizan los hechos revolucionarios, vamos a llamarlos, es la gente bien. Y los jacobinos evidentemente no eran gente bien, eran gente mal. Vaya uno a saber. Se va a instaurar una asamblea constituyente que va a proclamar la nueva constitución del año 1795. La constitución del año 1795 va a retrotraer los valores de la revolución a lo que sería 1791 y va a anular de un plumazo todo lo que pasó en el periodo jacobino y el periodo democrático. Va a querer anularlo para siempre. No va a poder. No va a poder porque va a haber mucho jacobinismo inspirador de muchas revoluciones en muchos países, sobre todo en nuestro continente. Y ahí tienen que, por ejemplo, encontrar a los valores de Castelli, de Monteagudo, de Mariano Moreno, de Belgrano, de French y Beruti, que leen con devoción a los jacobinos. Y estos los estoy mencionando son los nuestros, pero así en toda América Latina. ¿Correcto? De hecho, creo que a Mariano Moreno le decían que era como una especie de pequeño Robespierre y que aplicaba políticas robespierianas. Esto lo decía, ¿saben quién? Saavedra, que era el que manejaba la élite en la primera junta, que quería ser monarca. Y efectivamente era así, porque Mariano Moreno, igual que Robespierre, mandó ejecutar a todos los españoles que no cumplían con las nuevas leyes de la primera junta. Es decir, se creyó en serio, como los jacobinos, que ahora gobernaba una junta revolucionaria. Y lo mandaron a morir al río. Y lo asesinaron con. No sé qué le hicieron tomar, cianuro. No, no sé qué. No me acuerdo. En este periodo asume un tipo que se llama. No asume. Asume una convención constituyente. Claramente que se elige de manera elitista, eran solo los ciudadanos de primera los que podían elegir, que son más o menos unos 256.000. Marx después lo va a denunciar cuando hace una reinterpretación de la Revolución Francesa y lo menciona con este número. Y Pizarello menciona dentro de
de su texto de la Revolución Francesa a un tipo que se llama François-Antoine Boissy d'Anglet, un constituyente que integra el poder constituyente de 1795. ¿Correcto? Lo que voy a hacer ahora es leer una parte o un fragmento que tienen del libro, en la página 82. ¿Está? Podría compartirlo, pero bueno, necesitan que lo comparta, lo puedo leer sin compartirlo. No, bueno, voy a leer lento. Si ustedes tienen alguna duda, me dicen. Igual voy parando cada 5 segundos. El tipo es el que hace el discurso preliminar de apertura. ¿Sí? Y dice, bueno, a ver, vamos a abrir la Convención Constituyente de 1795, la tercera en 3 años. Está todo muy caenchi. Y dice, de lo que se trata, dice él, es de garantizar, por fin, y ahí cuando dice por fin, yo no sé si es por fin de por finalidad o por fin después de todo este quilombo, pero bueno, por fin. Tómenlo de las dos formas. De lo que se trata entonces es de garantizar, escuchen, acá va a quedar bien claro cuáles son los valores que vienen. La propiedad del rico y la existencia del pobre. Ese tiene que ser el tenor de la Constitución, y que no solo la Constitución, sino del Estado. Es decir, ¿el Estado qué tiene que hacer? El reino, el Estado, los que gobernamos. Tenemos que, a través de la Constitución, garantizar que los que tienen propiedad, nadie se las usurpe. Y esto está directamente asociado a esta idea que ya hablamos con Inglaterra, pero ocurre también en Francia, de que la Iglesia fue expropiada, igual que en Inglaterra, ¿no? Y todas sus tierras fueron reapropiadas por los grandes nobles, por la gente que ocupaba los estados generales, ¿sí? Y hay como un aprovechamiento en la situación. Entonces, ¿qué es lo que necesita un Estado para funcionar? Esto ya lo vimos en la clase número 1. Un Estado para funcionar necesita un ejército regular, ¿sí? Y el control, el monopolio de la fuerza, de las leyes en el territorio. Y para eso, dice Max Weber, fundamental desapropiar de los medios de dominación y producción a todos que los tienen por derecho propio, eso dice Weber. ¿Qué significa a todos los que lo tienen por derecho propio? Yo tengo mi castillo y lo defiendo con mi ejército privado. ¿Eso puede existir en un Estado? Bueno, en Argentina sabemos qué pasa, porque tenemos territorios, digamos, con fábricas que tienen seguridad privada y dicen, bueno, si pasás, disparo. Tenemos el ingenio Ledesma que funciona así. Bueno, puedes hacer lo que quieras, tener las leyes del ingenio. Y así hay mucho estilo feudo. Pero eso lo que hace es socavar el monopolio de la fuerza física y el establecimiento de una fuerza única. Por ejemplo, pasa en Colombia, que hay una parte del territorio que no está controlada, no hay unidad política. Esto no es admisible. Entonces, para eso hay que expropiar a todos los que poseen armas por derecho propio. Y el Estado lo que tiene que hacer es lograr que nadie posea armas por derecho propio. Y si hay que resolver un conflicto, es el Estado el que va a estar ahí a través de sus instituciones para resolver ese conflicto. Entonces, ¿qué le pedimos al Estado si yo le voy a dejar mis armas? Bueno, que me garantice la propiedad. Yo me quedé con todo esto. Yo no puedo controlar todo esto porque mi propiedad es muy grande, ¿eh? Tengo un latifundio. ¿Y cómo hago para que nadie entre? Yo la voy a alambrar, está bien, pero ¿me alcanza con alambrarla? No. ¿Qué necesito? Que el Estado esté ahí para defender mi propiedad. ¿Y qué pasa cuando no la defiende? Como por ejemplo ahora con Echeverre. Bueno, tengo que llamar a todo mi ejército regular, que es mi servidumbre, y a mis paisanos amigos, a que se pongan en la cerca y que digan, mira, esto acá se maneja de esta forma. Porque finalmente lo que impera es la fuerza. ¿Correcto? Siguen este razonamiento, ¿no? Yo espero que lo estén siguiendo porque es muy importante. Y esto es lo que va a proclamar la Constitución de 1795, que está, digamos,
encabezada y protagonizada por los mismos propietarios que necesitan del Estado que les garantice la propiedad. Y dicen, ¿y qué hacemos con todos los pobres? Bueno, les garantizamos su existencia. Es decir, son ciudadanos de segunda, los tenemos ahí. Eventualmente no dejaremos que se mueran de hambre, y por eso vamos a seguir haciendo acopio de granos mínimamente, pero hasta ahí, porque también está la escuela fisiócrata que dice libertad de granos, porque quieren acumular ganancias de la mejor manera posible. Y esas son las propias tensiones del presente. Pero no le garantizan al pobre que tenga propiedad, no le garantizan al pobre el acceso a la tierra. Si vos no tenés acceso a la tierra, vos estarás confinado a vivir en los suburbios para siempre, sin higiene, sin salud, sin servicios básicos y con problemas de déficit habitacional para siempre. Y eso pasaba en 1795 en los alrededores del reino, que es lo que nosotros llamamos conurbano, y sigue pasando. Y el conurbano es, y no el conurbano, y el reino es la capital protegida y amurallada, ¿sí? A la que necesitamos garantizarle transportes que vayan y vengan a la capital y que vengan a cumplir con los servicios de servidumbre para las funciones administrativas del reino. De hecho, las teorías del Estado, ustedes pueden leer si quieren de algunos autores que Foucault los menciona bien en un texto, en unos cursos que se llaman Población, Seguridad y Territorio, lo menciona perfecto. Teoría del Estado, donde dice la capital tiene que estar en el centro, amurallada, equidistante de todos los lugares, protegida, y donde tienen que vivir los funcionarios que protegen al reino. Y el resto que vaya y venga. Y lo que tenemos que hacer es garantizar transportes que vayan y vengan. Y si no los vemos, mejor, como hizo Larreta, levantando los rieles, que está muy bien la obra, y dice mejor, más pasos a nivel. Pero ¿qué es lo que quiere en realidad? Lo que quiere la gente de la capital es no ver al conurbano. ¿Esto saben quién lo dice muy bien? Escuchen lo que les voy a decir, se van a reír. No Capusotto. ¿Cómo se llama el que escribe los textos con Capusotto? Que hace Saborido. En Historias del Peronismo, él dice en un momento, dice, las estaciones de trenes son conurbanos, dice, y no queremos ver conurbano en la capital. Por ejemplo, hace un recorrido muy lindo de la capital, de la calle Jujuy. Ustedes conocen, ¿no? Que empieza justo en nuestra facultad, que es hermosa, Honorio Porredón. Y él dice, un poco el recorrido de Honorio Porredón, dice él, es un poco el recorrido de la Argentina, porque arranca Patricia, ¿vieron dónde está? En Figueroa Alcorta, de Honorio Porredón, hermoso, donde está la facultad, Plaza Francia, todo pipicucú. Es más burguesa, sobre Santa Fe, Las Heras, pero después se empieza como a deteriorar la avenida Porredón en su recorrido, no sé si la conocen. Cuando llega a Córdoba, ya... ¿Cómo? Va llegando a 11 y se empieza a deteriorar un poquito. Exactamente. Y cuando llega, después cuando llega a Corrientes, ya bueno, es una cosa ya es horrible, vamos a decir. Y cuando llega a Rivadavia, directamente hasta cambia el nombre, y fíjense, dice, se llama Jujuy, que son de los norteños, que son más parecidos a los bolivianos y menos parecidos a los oligarcas de la capital. Y ese, si dicen, es el destino trágico, ¿no? Y ahí está el conurbano, dice. Y los trenes traen conurbano. Y esto que parece una estupidez y que parece chistoso, es lo que pensaban desde la capital cuando redactaban la Constitución de 1795. No todos podemos ser ciudadanos, solo algunos. Sépanlo que ustedes estudian constitucionalismo social. El sufragismo, la conquista de los derechos sociales, va a ser algo posterior a las revoluciones burguesas. Los derechos sociales nacen en este periodo, pero no se consagran en este periodo. Salen a la luz y nacen como reivindicación que va a tener que ser llevada como bandera. El jacobinismo es una bandera que tiene que ser llevada a todos lados para consagrar lo que alguna vez fue luz y fue opacado para siempre. Y por eso decimos que Robespierre es el terror, que ni se lo nombre. No tiene un monumento Robespierre en Francia. Tiene una estación de subte horrible en un barrio obrero que se llama Montreuil, que es horrible, ahora mejoró bastante, chiquitita, y que ni se lo mencione. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Me siguen, ¿no? Porque esto simbólico también juega con la historia. De lo que se trata es de garantizar por fin la propiedad del rico y la existencia del pobre. Ahí ya entendieron perfectamente lo que estamos diciendo con la existencia del pobre. Porque además, lo último, Hobbes dijo que el Estado tiene una misión fundamental. Si vamos a desprendernos de nuestras armas y vamos a hacer un pacto
y va a haber una autoridad soberana y vamos a crear soberanía, bueno, es porque nos tiene que asegurar la vida de todos. Aunque después sabemos que hay algunas vidas que son eliminables. Esto saben que lo dice uno que se llama Agamben, que habla del Homo sacer, ¿no? Y hay vidas eliminables, ni siquiera sacrificables, eliminables. Bueno, es otro concepto. La propiedad, dice Boissy d'Anglais, del hombre industrioso, que es una conjunción de virtuoso e industrial, industrioso, pueden buscar en el diccionario, no sé si existe, y la libertad y la seguridad de todos. Ustedes fíjense que cuando dice la libertad y la seguridad de todos, está diciendo básicamente el discurso de las derechas actuales, los valores de la seguridad y la libertad. Y esto lo estaban diciendo en 1795. Y después dice algo así rápido, lo digo, bueno, dice, los que tenemos que gobernar, dice él, somos los mejores, que somos los que estamos mejor preparados, que somos nosotros. Y hace un llamado, lo voy pasando el texto, hace un llamado a que la gente de bien se aboque en las instituciones públicas y no se dedique únicamente a los negocios privados. Es decir, che, si vamos a gobernemos, pongámonos las pilas, ocupemos las instituciones públicas, no es cuestión de hacer solo negocios. Después algunos se lo tomaron muy en serio y se pusieron de los dos lados del mostrador. Este es otro tema. Ahora, al final, ya termino, dice, el hombre sin propiedades, escuchen esto, que esto es premonitorio. Escuchen, todo esto lo decía en el discurso. El hombre sin propiedades necesita un constante esfuerzo de virtud, es decir, laburar el marote para interesarse por un orden, es decir, por una constitución, por un orden, por un Estado, por un reino que no le conserva nada. El tipo lo tenía claro. Es decir, no le estamos conservando ni garantizando nada a los pobres. Es decir, tiene que hacer un constante esfuerzo para interesarse por un gobierno o un Estado que realmente para él no es nada. Y además tiene que hacer un constante esfuerzo de virtud, escuchen lo que viene ahora, para oponerse a los movimientos que le ofrecen alguna esperanza. Es decir, hay demagogos que te van a decir que gobiernan para vos, pero es mentira, no gobiernan para vos, son populistas. No te confundas, pensá bien. Y ahí viene, esto lo tenemos tan presente en la actualidad reciente, cuando te decían, las tarifas estaban muy altas, digo, muy bajas, y dices, pero ¿cómo? No puede ser, no, está bien, si los ricos ganan más nos va a ir bien a todos, ¿entienden? O, por ejemplo, me acuerdo de este eslogan que es tremendo, celebremos que el futuro depende de cada uno de nosotros, este era tremendo, celebremos que el futuro depende de cada uno de nosotros. Yo decía, pobres los jubilados, y tienen que celebrar que el futuro depende de ellos, con una jubilación que no le alcanza ni para comprarse una aspirina. ¿Qué tiene para celebrar? Claro, es una invitación al suicidio. Uno diría, no, celebremos que el Estado se va a hacer cargo de redistribuyendo la riqueza de los que menos tienen. Pero esto no estaba, digamos, en la Constitución de 1795. Esos serían los valores jacobinos por los cuales hay que pelear constantemente, y entonces por eso acá nacen los derechos sociales, para que se entienda bien. ¿Sí? Finalizo. Dice él, un país gobernado por los propietarios, dice Boissy d'Anglais, está dentro del orden social. Es decir, eso es lo correcto. Contrariamente, un país en el que gobiernan los no propietarios está en estado salvaje. Haciendo la apelación a que todo el movimiento de no propietarios, que vamos a decir son los 24 millones que faltan, son salvajes. Y no son parte, son parte de la sociedad, como diría Aristóteles, en tanto esclavos. ¿Qué decía Aristóteles de los esclavos? Para que lo tengan. ¿Saben lo que decía Aristóteles de los esclavos? No saben. Yo se lo voy a contar. Aristóteles decía que los esclavos seríamos nosotros, básicamente, para que les quede claro, ¿no?
Los esclavos son seres con una racionalidad limitada. Es decir, pueden pensar, pero no tanto. Solamente tienen una racionalidad que les permite entender las órdenes que les dan. Son como una extensión del cuerpo de su propietario. Dice Aristóteles, es como si fuese un brazo mío. Entonces, yo le doy una orden y el esclavo acata mi orden. Eso sabe hacer. Por ejemplo, saben servir bien la mesa. Eso tienen esa capacidad limitada de entender ese tipo de órdenes del estilo de servidumbre, lo saben. Por ejemplo, lo vimos bien en el G20. ¿Se acuerdan del G20 cuando fue el G20? ¿Se acuerdan que hacían toda una especie de un salón pomposo con mucha ornamentación? Convinieron toda la gente y mostraban cómo la servidumbre sabía servir bien la bandeja. Esos eran esclavos, que sabían obedecer este tipo de órdenes. Y eso es lo que estábamos esperando, ¿no? De la gente que tiene que atender a, bueno, los que tienen que gobernar. Y esto es lo que decía Guací de Anglés, y estos son valores compartidos por muchos. Yo tenía en mis clases, miren lo que les voy a contar, que es tremendo. Estos apuntes son míos, son viejos, ¿no? Entonces yo, antes de Macri, yo leía estos apuntes. Antes de Macri, no. Antes de todo esto del algoritmo que volvió loca a la gente. Vieron que estamos viviendo un periodo de locura. Yo tenía anotado así en mis apuntes, que esto es algo que se piensa siempre, que se hace, pero que no se dice. Eso yo tenía anotado antes. Como que esto se piensa, esto se hace, pero esto no se dice, porque ya quedaba mal decir cosas como estas. Pero de un tiempo a esta parte, 2016, si quieren el algoritmo ayudó mucho, es como que hemos perdido de alguna manera la desfachatez y ahora también lo decimos, ¿no? Estamos a un paso de decir que la esclavitud está dentro de lo correcto. Falta poco. Convalidar, por ejemplo, un Rappi, por ejemplo, ¿no? Que es una especie de, che pibe, viste, pero bien, andá y vení, traeme, llevame lo que yo te digo, ¿no? O ¿sabes? No sé si saben que hay hoteles de turismo en donde vos vas y te dan un celular y vos llamás y tu sirviente viene. Decís, sirviente, no se llama sirviente, de otro nombre. Pero es una especie de como tocas la campanita y te aparece uno. Es una especie de hoteles VIP, ¿no? Y vieron que está la gente VIP y está el no VIP, que es la mayoría. Bueno, creo que esto lo tenía que hacer mucho énfasis porque creo que esto es medular, porque estos son los valores que se consagraron en 1795 y todo el movimiento proletario francés va a pelear hasta 1870, que va a terminar siendo destruido por estos valores. Pero cuando dejen de pelearse por la lucha de clases y la pelea, esto lo dejo para la posteridad, el que no lo entiende, no lo entiende, no tenemos más clases, y la pelea pase a ser ya no por la lucha de clases, sino por el establecimiento del monto del salario, la batalla está perdida para siempre, porque convalidamos e institucionalizamos la plusvalía, es decir, la explotación y la apropiación del capitalista de la ganancia que producen los trabajadores. Y en un momento dejamos de hablar de la lucha de clases y pasamos a hablar del monto del salario. Y cuando pasamos a hablar del monto del salario es cuando ya está todo perdido y está todo perdido, sabemos que está todo perdido y ahora no diría más perdido que nunca porque bueno, seguimos luchando desde acá, ¿no? Frente a la embajada, haciendo una especie de discurso contrahegemónico. Bueno, listo, terminé. Lo apuré todo porque si no, no terminaba. Y ahora me tengo 8 minutos, yo les comparto, si les parece, las consignas, ¿está bien? Y les digo mínimamente y termino. Vamos a lo siguiente, yo comparto mi pantalla y después se las paso por WhatsApp y las leo desde acá, ¿está bien? ¿Alguien quiere decir algo hasta ahora de todo lo que dije? No, perdón por la bajada de línea tan tremenda que hago, pero bueno, si me echan, me echan. Igual, yo los voy a probar a todos, les digo ahora, así que no se preocupen. ¿Cómo se dice? Por lo que van a poner los que no piensan distinto. Por ejemplo, justo Javier, no sé si estás o no, me dijo que era del oficialismo de... Creo que Sí, Javier, vos decís lo que quieras, tranquilo. Te quiero, Javier. Pero, para que no se sientan mal de que... Estoy buscando mi WhatsApp porque las tengo en mi WhatsApp. Ahí está. Ahí está. Si quieren, lo que puedo hacer, estas son las consignas,
¿Las ven ahí? ¿Las ven ahí o las agrando más? Las agrando. Se ven. No, pero miren, las voy a hacer así porque saben que las pongo en un Word. ¿Ustedes están viendo mi Word ahora, por ejemplo? Sí. Mejor, ¿no? Sí. Bueno, va. Son 3 preguntas, ¿está bien? Miren, ¿qué elementos aportan al constitucionalismo moderno? ¿Sí? Cada uno de los acontecimientos ocurridos en Inglaterra, Francia y Estados Unidos durante el siglo XVII y XVIII. Es decir, ¿qué elementos encontramos en cada uno de los momentos característicos de cada uno? ¿Sí? Y acá les pido que lo hagan en forma separada y no globalmente, para que la explicación sea ordenada y permita advertir vuestra comprensión pormenorizada. ¿Está claro? O sea que es un poco el recorrido de los textos de Pisarello, con algunos más que están ahí en el WordPress, que si los buscan los van a encontrar, sobre todo el texto de los levelers, de un tal Javier Amadeo, que aparece acá más abajo, ¿está bien? ¿Qué relación se puede trazar entre la consagración de los textos e instituciones modernas, es decir, las constituciones, y los derechos no incorporados, es decir, todo lo que no aparecen en esas constituciones, qué rol tendrían esas constituciones respecto de lo que está silenciado u oculto? Es decir, las constituciones modernas, ¿son para todos o son un freno al todos? ¿Me entienden a dónde voy? Ojo, pueden pensar que no, porque son una puerta, una invitación a seguir modificando las cosas. Por ejemplo, Jefferson decía que la Constitución debía reformarse cada 25 años, en función de los valores de cada época. No todos eran muy amigos de Jefferson. Por ejemplo, ¿qué rol cumple el Parlamento? Si todos pueden integrar el Parlamento, las leyes que sirven para integrarlo. ¿Está claro? El tema de la igualdad jurídica y la ficción de la igualdad jurídica y la inexistencia de una igualdad real. Si la Constitución, todo lo que no podríamos incorporar y no está. La última, ¿por qué, según Javier Amadeo, que es el del texto de los levelers, las ideas de los levelers constituyen un proyecto democrático de gobierno? Es decir, él hablaba de 5 ideas que las tienen ahí, sobre todo están al principio del texto y después las desarrolla una por una. Pero él dice, todas estas ideas conforman una especie de ideario democrático. Me gustaría, en función de lo que dijimos de democracia, que adviertan cuáles son estas ideas, ¿sí? Y conceptos que cristalizan este proyecto y las desarrollen, ¿sí? ¿Y por qué entonces podríamos pensar que las constituciones modernas, no actuales, modernas de la revolución, no son democráticas? ¿Y por qué entonces derechos sociales tenemos que, si quieren, yo les digo yo, hay que asociarlos a democracia, y las constituciones modernas, si quieren, asociarlas a repúblicas, pero no a democracia? Traten de numerarlos, explicarlos y compararlos con el modelo económico consagrado en las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII. ¿Existieron ideas del mismo tenor, es decir, de los levelers, en el seno de la independencia de Estados Unidos? Es decir, ¿existían estas ideas de los levelers más del tipo democrático en la independencia americana o no? Hay unas notas lindas al pie en el texto de Pisarello que un poco les indica este camino. Pero también hay otras ideas dentro del texto que dicen lo contrario. Búsquenlo, cualquier cosa me preguntan. Y en el proceso revolucionario francés, es decir, estas ideas de los levelers aparecen en el movimiento jacobino. ¿Podemos comparar a los jacobinos con los levelers? Esta sería la tercera pregunta. Yo no hice preguntas del estilo, no quise hacer más preguntas reflexivas porque, bueno, se me hacía muy largo para corregir. Me puedo hacer preguntas más reflexivas para que opinen lo que les dé la gana. Ahora, si quieren opinar lo que les dé la gana, opinen lo que les dé la gana. Si después de todas estas ideas que yo expliqué en todas mis clases, les genera, digamos, ganas de decir algo distinto, si odiaron lo que dije, pónganlo, porque es muy bienvenido, es auspicioso. Ideas contrarias a las que yo expliqué.
yo hice un desarrollo histórico con una lectura y una mirada particular, que está cargada de ideología, ¿correcto? ¿Y qué es lo que un profesor está esperando? No que repitan lo que estoy diciendo, sino que pueden aportar con otros textos, textos de autores conservadores, como Bonal, de Mainstre, Burke, Bolingbroke, textos conservadores que dicen todo lo contrario a lo que yo expliqué, que son riquísimos, ¿sí? Y que también pueden traer a colación, u otros que consideren oportunos, porque lo que yo privilegio básicamente es justamente la apertura al debate de ideas, que justamente es lo que nos está faltando, y es lo que evocamos cuando decimos pluralismo. ¿Está correcto? Entonces yo me permito decir todo lo que pienso, no como una forma de hacer que mis alumnos repitan lo mismo que yo estoy diciendo, sino como una apertura que digan lo que tengan ganas de decir, más en estas instancias en las que ustedes ya están casi a punto de recibirse, o digo mal. ¿Digo mal o bien? Decís bien. Digo bien. Entonces tienen que tener su propia formación como profesionales que van a ser. ¿Sí? Ustedes saben que los abogados, aunque yo no estoy en desacuerdo, protagonizan muchas veces los eventos del futuro, protagonizan, digamos, las instituciones de gobierno, son los que llevan adelante los gobiernos y tienen que tener sus propias ideas como profesionales. Y además como profesionales, cuando los van a ver, ustedes son los que instruyen a la población. Así hacía Mariano Moreno, así hacía Robespierre a través de sus casos, y así van a ser ustedes cuando los van a ver y tengan que instruir a la gente que los va a ver. Entonces tienen que ser intelectuales también en ese sentido y saber que cuando ejercen la profesión y salieron de la UBA, bueno, están cumpliendo un rol social fundamental. Por eso, por todo esto es que pienso que tienen que, en sus trabajos, aportar sus ideas. Yo no quiero que repitan como loros lo que yo estoy diciendo para probar. Ese no es el objetivo. ¿Está bien lo que ustedes dicen? Va, está bien, no sé si está bien. Es lo que pienso. Bueno, son las 9:30, creo que dignísimo. Les digo lo que no quedó. Todo lo que no quedó que desarrollo en otras clases, pero bueno, no sé el sumo, qué, si yo me detengo, es toda la parte del nacionalismo. En general yo llego hasta 1950 con los nacionalismos en Alemania y en Italia, con la Constitución española, con la Constitución de los trabajadores rusos, y todo eso no lo vamos a ver, y bueno, mala suerte. Le voy a decir a Javier que me dé más clases. Mándenle un chat privado. Che, dale más clases a Ezequiel, que más espacio. ¿Listo? Una Bueno, consulta, ¿la fecha de entrega cuándo es? no se la dije ya la vez pasada. ¿Cuándo es? Ah, perdón, no. ¿Cuándo? 20 de noviembre. Listo, gracias. ¿Estamos? Ya está entonces. Si nadie me quiere decir nada, pueden irse a sus casas. Están en sus casas. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Que anden Buenas bien. noches. Buenas noches. Chao, profe, gracias.